Enrique Nicanor, director gerente del festival, dejó claro en la gala inaugural del certamen que ya llegó el momento de perder la inocencia y de poner rumbo a los verdaderos objetivos del Ourense Film Festival, la búsqueda de su identidad como el escaparate del audiovisual gallego y su vocación de ser un foro de trabajo y encuentro con otras identidades, tesis que refrendó la consellera de Cultura, Ángela Bugallo, en un discurso breve pero cargado de simbolismo hacia el papel de Louvre. Tras un cóctel rápido y multitudinario, sin caras conocidas más allá de los cargos políticos e institucionales y de algún profesional del audiovisual gallego, la gala transcurrió de forma fluida y sin caer en pesados discursos políticos que muchos mantenían recientes en el recuerdo desde hace 11 meses. Antes de la proyección del Ocio da Distancia fueron pasando por el escenario sus creadores, Julio Llamazares y Felipe Vega, así como su productor, Julio Fernández. El documental arrancó sonoros aplausos entre los asistentes a la concurrida sala principal del Auditorio de Ourense, sede central del festival, que este año incorpora una carpa de encuentro y esparcimiento para los asistentes y que fue el lugar elegido donde muchos de los invitados continuaron la velada del primer día del festival.